El Sindicato Textil Vitarte, de gran y larga trayectoria en el movimiento sindical peruano, se fundó el 26 de mayo de 1911 con el nombre de Unificación Obrera Textil de Vitarte como organización sindical de la fábrica textil Vitarte, que se inauguró en 1876. El 26 de agosto de 1916 aparece el primer número de El Obrero Organizado, primera publicación de la Unificación Obrera Textil de Vitarte, convirtiéndose como vocero del gremio textil a partir del 9 de enero de 1917, de la que sería Unión de Trabajadores en Tejidos 9 de enero. A raíz de la formación de la Federación de Trabajadores en Tejido del Perú, el 16 de enero de 1919 pasa a denominarse Sindicato Textil Obrero de Vitarte. Símbolos de la lucha del sindicato. A la izquierda la bandera de la Unificación Obrera Textil de Vitarte de 1911 y a la derecha la bandera del sindicato de 1961. El derecho a las 8 horas tuvo su primer momento con la conquista que lograron los estibadores del Callao después del paro que impulsaron, dando como resultado el reconocimiento el 10 de enero de 1913. Esta victoria impulsó protestas en otros sectores laborales que alcanzaron esta reivindicación el 15 de enero de 1919, donde el gobierno decretó la jornada de las 8 horas para todos los trabajadores, después de la declaratoria de huelga general de los obreros de Vitarte y el paro nacional de trabajadores del 13 al 16 de enero, desempeñando los vitartinos destacado trabajo en el papel de centralizar la protesta y reclamo por la jornada de las 8 horas, habiendo ellos, junto a los trabajadores de la fábrica textil Inca Cotton, iniciado la huelga por este derecho el 25 de diciembre de 1918. La fiesta de la planta. El sindicato fue impulsor de la fiesta de la planta, que se festejó por primera vez el 25 de diciembre de 1921. Es un hecho inédito y singular, pues Vitarte es un pueblo que está naciendo y que no tiene santo patrón, y que en vez de festejar la Pascua navideña siembra en el centro de su parque una planta de laurel que alude al conocimiento. En La Protesta, periódico anarquista de la época, se la describe así: la fiesta de la planta se ha traducido en Vitarte en amor a la naturaleza, amor a la libertad, amor al semejante, amor a la verdad y a la selección física, moral e intelectual del individuo. La Universidad Popular González Prada funcionó desde diciembre de 1921 hasta aproximadamente 1930. Eran épocas en que no existían Papá Noeles ni árboles de plástico de las fiestas navideñas de hoy. Para Mariátegui, la Universidad Popular es la primera experiencia de pedagogía popular en la que se confundió el altruismo de numerosos estudiantes universitarios que ilustraban con sus conocimientos a los obreros de Vitarte interesados en participar, no obstante que muchos de ellos no sabían leer ni escribir. Por ejemplo, Julio Portocarrero fue dirigente por sus cualidades de líder, pese a solo haber culminado primero de primaria y haber iniciado su actividad laboral tempranamente. Si bien su impulsor fue Aya de la Torre, son célebres las disertaciones de José Carlos Mariátegui durante 1923 sobre la crisis mundial de la época. Estas clases se encuentran compiladas en el tomo 8 de la Historia de la Crisis Mundial de sus obras. Tras décadas de predominio aprista en el sindicato, en los años de la década del 60 aparece la figura de don Rómulo Paucar Bernuy, secretario general del sindicato durante los años 1964 y 1965, que promovió la publicación de la revista La Voz de Vitarte, de la que se publicó 3 números desde 1962, aunque con una orientación más de tipo social que generadora de conciencia de clase entre los trabajadores. Rómulo Paucar era un independiente que tenía cualidades de liderazgo y como tal llegó a ser presidente de la Comunidad Industrial de Cubisa en 1973-1974, la que se había constituido al amparo de la Ley de Comunidades dada en el gobierno de Velasco. Él también fue un referente para los jóvenes trabajadores que nos iniciábamos en la actividad sindical. En 1976 la Federación Textil se declaró en huelga y nuestro sindicato, con Juan Vargas como secretario general, participó activamente bajo la dirección clasista que había desplazado de la directiva sindical a los eternos dirigentes apristas.
El 19 de julio de 1977 se realizó el paro nacional contra la dictadura de Morales Bermúdez, traidor del gobierno de Velasco, que tantas normas favorables al derecho laboral había decretado en favor de los trabajadores. El sindicato textil Vitarte también participó de esta gloriosa jornada del movimiento sindical peruano. Como consecuencia fuimos despedidos varios dirigentes a quienes es justo rendir homenaje. Entre ellos cabe mencionar a Luis Arroyo, Alberto Sánchez Pérez, Rodomiro Helera Gómez, Juan González Carrasco, Luis Escudero, Roberto Cámara, Guevara y Raúl Rospigliosi. En el cementerio de Vitarte reposan los restos de algunos líderes sindicales y mártires de las luchas sindicales de Vitarte, en un mausoleo que se construyó con tal fin, a donde se acostumbra realizar romerías el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Entre estos mártires cabe mencionar a Andrés Vilela, asesinado el 9 de enero de 1915 por la gendarmería en circunstancias que se producía un enfrentamiento de los trabajadores con la policía en Vitarte, y a Santos Lévano y Moisés Calderón, asesinados el 6 de octubre de 1923 en circunstancias de una protesta contra la detención de Víctor Raúl Aya de la Torre y José Carlos Mariátegui, profesores de la Universidad Popular González Prada. En el parque conmemorativo de la lucha por la jornada de las 8 horas, construido en el espacio donde se realizaba la fiesta de la planta, se han instalado placas recordatorias de este acontecimiento histórico del cual el sindicato textil Vitarte fue protagonista.